Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana que he titulado ONU defiende el etiquetado frente a las corporaciones. A escasas horas, muy escasas horas de que la Suprema Corte de Justicia se vote el proyecto de sentencia frente al primer amparo que ha llegado a ese tribunal, al máximo del país, con la intención de retirar el etiquetado frontal de advertencia, el doctor Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, felicita a la Secretaría de Salud de México por este etiquetado a 2 años de su implementación. Es decir, mientras el director general de la OMS felicita a México por el etiquetado, las corporaciones buscan por todos los medios reventarlo. Mientras las corporaciones buscan reventar el etiquetado frontal de advertencia, también la doctora Tlaleng Mofokeng, relatora especial por el derecho a la salud de Naciones Unidas, escribió hoy en su cuenta de Twitter: todos los ojos están en México, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar los amparos contra el etiquetado frontal, una política de salud pública clave adoptada por el Gobierno de México. El amparo que se va a discutir hoy día es uno de los 4 amparos que han llegado a la Suprema Corte de más de 120 interpuestos ante el Poder Judicial, de los cuales la mayoría no prosperó. Amparos que se suman a las diversas estrategias desarrolladas por todas estas corporaciones de alimentos y bebidas no saludables contra las políticas de salud pública que buscan justamente reducir el consumo de estos productos con el fin de enfrentar el grave deterioro de la salud que ha provocado el alto consumo de ellos. Ese alto consumo de comestibles y bebibles con excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías es la principal causa de enfermedad y muerte en el país. La Red Internacional de Acción por la Alimentación para los Bebés, con más de 43 años de existencia y 143 organizaciones miembros, organismo que ha enfrentado las estrategias de mercadotecnia de las corporaciones de fórmulas lácteas que, como Nestlé, han buscado el abandono de la lactancia materna para incrementar sus ventas y ganancias, provocando enfermedad y muerte en cientos de miles de bebés en el mundo, se ha dirigido a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia en los siguientes términos. Nos parece muy preocupante, aunque no sorprendente, que la industria de alimentos y bebidas esté intentando poner en duda la eficacia del etiquetado frontal de advertencia de México. Dichas tácticas tienen un paralelismo con la oposición a la que nos hemos enfrentado en nuestra labor para fortalecer las reglamentaciones sobre la comercialización de productos de alimentación infantil, en los que la industria de alimentos para bebés utiliza las 6 tácticas de la industria del tabaco para socavar la voluntad política de adoptar una legislación fuerte. 1. Maniobrar para manipular el proceso político y legislativo. 2. Exagerar la importancia económica de la industria. 3. Manipular la opinión pública para lograr una apariencia de respetabilidad. 4. Inventar apoyos a través de grupos fachada. 5. Desacreditar la investigación científica demostrada. Y 6. Intimidar a los gobiernos a través de litigios, como está pasando actualmente. En una carta dirigida a la Alianza por la Salud Alimentaria, de la cual formamos parte como organización El Poder del Consumidor, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, y sobre el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, señalan lo siguiente: las empresas no deben socavar la capacidad de los estados para cumplir con sus propias obligaciones en materia de derechos humanos, incluso mediante acciones que puedan debilitar la integridad de los procesos judiciales. Por lo tanto, nos preocupan los informes sobre los intentos de la industria de alimentos y bebidas en México de socavar las políticas del etiquetado frontal de advertencia, incluso a través de un litigio excesivo en la Suprema Corte, a pesar de su estrecha participación en las consultas públicas
previas a la adopción de este etiquetado frontal de advertencia. A las ministras y ministros de la segunda sala de la Suprema Corte han llegado una serie de cartas y amicus curiae de organizaciones internacionales y nacionales defendiendo el etiquetado de advertencia establecido en México, refiriendo que está basado en la mayor evidencia científica y que fue resultado de un proceso democrático en el que participó la propia industria, del cual existen las minutas de cada reunión firmadas por todos los participantes, incluso por la industria. Entre estas comunicaciones a la Suprema Corte está la de Consumers International, la red de organizaciones de consumidores en el mundo, con más de 200 organizaciones miembros en 100 países, y que es la voz reconocida de los consumidores en los foros internacionales. Consumers International señala a las ministras y ministros de la Suprema Corte lo siguiente: es importante subrayar que la etiqueta de advertencia mexicana en el frente de los productos ha sido apoyada por varias organizaciones internacionales e intergubernamentales, incluido el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y la Organización Panamericana de la Salud. Además de UNICEF, ha reconocido la etiqueta de advertencia mexicana como uno de los mejores sistemas de este tipo en el mundo, que puede servir como ejemplo a seguir por otros países. Además, dice este posicionamiento de Consumers International, en 2020, la Secretaría de Salud de México recibió un premio del director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom, por su trabajo en el avance de la etiqueta de advertencia en México como una medida que contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con las enfermedades no transmisibles. La lista es larga de organismos y organizaciones, de expertos nacionales e internacionales que se han dirigido a la Suprema Corte para defender el etiquetado frontal de advertencia de las estrategias jurídicas de las corporaciones contra una de las políticas que ha implementado el gobierno mexicano que más reconocimiento ha adquirido y que muestra ya resultados con una amplia reformulación de productos para bajar justamente el contenido de los ingredientes críticos y un apoyo ampliamente mayoritario de la población mexicana. Como establecen los relatores especiales de Naciones Unidas, las empresas deben hacerse responsables de lo que significa intentar bloquear políticas dirigidas a proteger el derecho a la salud y a la información de la población, así como los derechos de la infancia. Así como la implementación de estas políticas de salud pública se estima pueden reducir la incidencia de enfermedades y muertes, su bloqueo significa la responsabilidad de provocar más enfermedad y muerte. Y esta responsabilidad la deben de tener estas empresas que están poniendo estos amparos ante la Suprema Corte y que están desarrollando una cantidad de estrategias para evitar que las políticas de salud pública para proteger a la población mexicana vayan adelante. Muchas gracias.